Bueno, el nombre del mensaje del día de hoy se titula ¿Y qué es lo que espera Dios de mí? ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Si no te lo has preguntado, preguntémoslo hoy. ¿Y qué es lo que espera? Repite conmigo. ¿Y qué es lo que espera? ¿Y qué es lo que espera? Dios de mí. Vamos a ver qué es lo que espera Dios de mí. Cuando empezamos a hacernos unas preguntas acerca de la fe, tal vez no encontramos las respuestas concretas que Dios necesita. Pero yo quiero que hoy tú converses con el Espíritu Santo y preguntes lo que te voy a decir. ¿Qué es la fe? O sea, ¿de qué se trata la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿O cómo me lleno de fe? Te la repito, ¿qué es la fe? Si no sabes, pídele al Espíritu Santo que lo explique a tu corazón. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde vendrá? ¿Para qué sirve tener fe? ¿O para qué sirve la fe? ¿Y cómo me puedo llenar de fe? Y yo te pregunto hoy, y tú lo respondes, y si quieres me levantas la mano. ¿Hoy quieres ganar más fe? Pero yo te voy a preguntar, esa pregunta yo ya la he hecho varias veces. ¿Quieres ganar hoy fe? Sí, pero hoy vamos a introducirlo de una manera diferente. ¿Fe en qué? Porque uno dice, amén, quiero fe. ¿Pero fe en qué? Porque tal vez tú hoy tienes mucha fe. Tal vez tú y yo tenemos hoy mucha fe. ¿Pero fe en qué? Fe en mí mismo. De eso sí sobra. Yo creo tanto en mí. Tengo tanta fe en mí que tal vez no me dejan rotar por la fe verdadera. Tal vez yo tengo fe en mis propios planes, porque estoy segura o seguro de que esos planes se van a cumplir. Y tengo fe, pero no sabemos fe en qué realmente un hijo de Dios debe tener. También hay fe en esos consejos que me dan los demás. Pero es que es mi mejor amigo, pero es que es el psicólogo, pero es el escritor de tal libro, pero es que es un hermano de la iglesia. Pero esa no es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. En los consejos de los demás, fe en lo que he aprendido desde la infancia. ¿Será que esa es la fe que a Dios le agrada, iglesia? Pregúntate a ti mismo a ver si estás lleno de fe. El enemigo de Dios, y que debiera ser tu enemigo y el mío. ¿Estamos de acuerdo que el enemigo de Dios es mi enemigo? Sí, ahí se dice amén. Porque al enemigo de Dios no le conviene, repite conmigo, no le conviene que tú y yo tengamos fe en el único Dios. Al enemigo de Dios le interesa que tú y yo tengamos fe en muchos ídolos, en muchas cosas, en muchas personas. Al enemigo de Dios le conviene que tú y yo no tengamos fe. Y hay una sola cosa en el mundo que tal vez no se necesita esforzarse, y para lo que no necesitamos fe. ¿Sabe cuál es? Para ir al infierno, tú y yo no necesitamos fe. Tenemos la entrada lista, gratis. Buena noticia, VIP, buena noticia. Para la muerte eterna no necesitamos fe. Pero para la fe en Cristo Jesús, para la fe en el único Dios, se necesita esforzarse. Se necesita cada día ir por un poco más. Se necesita tener fe. Y tal vez si tú hoy no has entendido y no tienes fe en el que te va a dar vida y te lleva a la vida eterna, pues ya ganaste. Con lo contrario, no tener fe. Ya tienes el boleto VIP y estás de primero en la fila, porque para eso no se necesita tener fe. Vamos de volada para entrar a ese lugar. El enemigo de Dios nos invita a la incredulidad. El enemigo de Dios, a través de muchas doctrinas falsas, te hacen creer que el infierno no existe. Pues claro, al enemigo de Dios le interesa que tú creas que no hay infierno, que toda la juventud que hay en este momento en la tierra y hasta la misma iglesia crea que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque si no creen, más recibirá o más
ganancia para el enemigo tendrá. Y ni siquiera ganancia, porque él va a ser derrotado y desaparecido, pero los que siguieron a Satanás tendrán que estar en la muerte eterna, eternamente, ¿cierto? Porque la muerte eterna es por la eternidad. Entonces, en tus manos está decidir si quieres creer en el Todopoderoso o si simplemente obedeces a las artimañas del enemigo para que tú decidas no creer en que ese infierno fue creado para los que sigan a Satanás. Muy bien, para eso vamos a entrar a un versículo muy precioso, Isaías 30, la imagen, Isaías 30, 18, 19, y vamos a iniciar con esta palabra que dice así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Vamos a ir hasta un pedacito a irlo explicando. Cuando el Señor se tarda para su ira, cuando el Señor se tarda para cualquier cosa que nos beneficie a ti y a mí, es porque Él es misericordioso y dice que Él esperará. Es una promesa que está en Isaías. Él esperará para tener misericordia y piedad de ti y de mí. O sea que mientras Él espera, nosotros debemos estar aprovechándonos de la gracia de Dios, porque en esta espera, en este momento está esperando Dios para darnos de su misericordia. Está esperando que nosotros lo escuchemos a Él para que obedezcamos. Él está esperando, pero mientras pasa eso, y por tanto será Él exaltado teniendo de vosotros, levantemos la mano vosotros, eso. Él espera de ti y de mí, repite conmigo, misericordia. ¿Qué espera? Misericordia, porque Jehová es un Dios justo. ¿Es un Dios qué? Justo. Bienaventurados todos. ¿Bienaventurados qué? Todos. Los que ¿qué? Confían en Él. Y si tú reparas un poco aquí en este versículo, porque de esto parte todo el mensaje, es que Él quiere que tú y yo desarrollemos misericordia, porque es la forma de exaltar a nuestro Dios, con la misericordia. ¿Y por qué? Él pide de nosotros misericordia porque Él es justo. Y la justicia de Él es que los hijos tienen que ser misericordiosos como lo es. Y lo vamos a ver a través de este mensaje, porque Él dice que bienaventurados tú y yo cuando confiamos en Él. Entonces vamos a explicar y a desmenuzar un poco esta palabra y nos vamos. ¿Cómo exalto yo al Padre? Mire que dice, el Padre será exaltado teniendo de ti y de mí, ¿qué? Misericordia. Vamos a ver qué es exaltar al Padre. Yo cómo exalto al Padre, porque sí, exaltado sea tu nombre, amén, aleluya. Pero vamos a ver cómo exalto a mi Padre. Y yo quiero que tú te preguntes eso y te dejes hablar del Espíritu Santo. Yo cómo exalto al Padre, a mi Padre, no a cualquier Padre. Repite conmigo, ¿cómo exalto yo a mi Padre? Y por eso, muy bien, para eso vamos a ver los pasos para exaltar a mi Padre. ¿Tú quieres saber los pasos de cómo se exalta al Padre? ¿Sí o no? Amén, eso ahí se dice. Paso número 1. Hay 3 pasos. 1000 maneras de vivir. Muy bien. Paso número 1, Dios justo. Dios tiene muchos nombres y uno de los nombres es que Él es justo. Y dice, Dios justo es Padre de los justos, y los justos son aquellos que practican su justicia. ¿Cómo tú y yo nos hacemos justos delante de Dios? Repite conmigo, practicando la justicia del justo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces el primer paso es que Dios, mi Padre, es justo y es Padre de los justos, y los justos son aquellos que practican su justicia. ¿Puedo pasar al segundo? Muy bien. Paso número 2, Dios misericordioso.
El Dios misericordioso es Padre de los. ¿Hay algún misericordioso aquí o por lo menos en fe? En fe, en fe. Amén, en fe. ¿Hay algún misericordioso aquí? Eso, en fe, muy bien. Y los misericordiosos, a ver, repitiendo. ¿Practican cuál misericordia? Cualquiera. Su misericordia. Entonces nuestro Padre es misericordioso. Como Él es mi papá y yo soy hijo de Él, yo soy misericordioso. Pero ¿cómo lo demuestro? No solo con el título, el carnet y la escarapela que dice misericordioso hijo del Padre. No, es misericordioso porque practico la misericordia. ¿Puedo pasar al tercero? ¿Estamos bien ganados ahí? Entonces, ¿Dios qué? Dios justo, Dios misericordioso, Dios proveedor. Ahí sí no aplica que yo soy hijo y proveo. No, vamos a ver ahí. Dios proveedor es Padre de los hijos que. ¿Hay algún hijo que confía en el Padre? Eso fue por fe, yo creo. Porque estamos llenos de desconfianza y de falta de fe en nuestro Padre. ¿Cierto que sí? Entonces, por fe decimos que Dios proveedor es Padre de los hijos que confían en su provisión y no en sus propios recursos. ¿Cuál de estas dos cosas hacemos nosotros? ¿Confiamos en su provisión o en nuestros propios recursos? ¿Cuáles? No pueden haber las dos, una de las dos. O soy un incrédulo que solo confío en lo que yo puedo hacer, o me tengo mucha fe a mí mismo, o se la tengo al Padre. Una de las dos. Porque yo no puedo decir a veces una y a veces la otra, porque ¿soy qué? Empieza por ti y termina en bio. Tibio, muy bien. Y no en sus propios recursos. Vamos a la conclusión. Dios el Rey, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Rey es Padre de los hijos que se humillan y se postran ante Él para recibir de Él y darle y agradarle solo a Él. Quiere decir que Él me provee como hijo si yo me qué. Él quiere hijos humildes, que se humillen y digan: Señor, yo no puedo, yo me rindo a ti, yo no puedo. Me humillo ante el Rey, ante sus pies. Cuando yo bajo la cabeza, estoy diciendo: Dios, no puedo. ¿Y cuándo no podemos? Repite conmigo: siempre. ¿Cuándo no podemos? ¿Cuándo no podemos? Entonces, ¿cuándo debemos ser humildes con Él? ¿Y cuándo debemos pedirle solo a Él? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hacerlo en mis fuerzas, porque si yo lo hago por mí mismo, estoy negando que Él es mi proveedor. Entonces tenemos que ser conscientes que mi Rey es el Padre de los hijos humildes. Y la humildad no es solo decir: uy, soy humilde. No, la humildad es saber que yo nunca lo puedo hacer, no puedo decir ninguna palabra sin que Él me provea sus palabras. No puedo tener ningún pensamiento sin que Él me provea. Yo voy a ir a una reunión a hablar con alguien y yo no puedo ir a hablar como yo hablo. Yo tengo que invocar, humillarme delante del Señor y pedir la voz de su Santo Espíritu, porque de lo que yo hable, que proviene de Él, ¿para quién es? Mis palabras no son mías, deben ser las de Él para yo ofrecérselas. Ajá, pero ¿a quién se las estoy ofreciendo? A Él. Muy bien. Bueno, muy bien, estamos hablando de fe. Cuando yo me humillo, estoy creyendo y confiando que Él me va a dar. Amén. Eso es fe. Cuando yo digo: no, yo voy, listo. O cuando usted dice: nos vamos de paseo mañana, el próximo domingo. Listo. Y usted se apunta sin haber confiado. Si Él te dará la bendición. Tú vas a inscribirte a una universidad y en la primero le crees a Google que creerle a Dios. Tú tienes planes para el futuro, un trabajo, cualquier cosa, y más bien le prefiere a los comentarios que aparecen. Uy, vamos a ver los comentarios. Los que tengan 5 estrellas, esos son.
Pero ¿quién te da las 5 estrellas de confianza? Tu proveedor. Él es el que dice, listo, pero cuando te humillas y le pones ese plan a Dios, si tú no presentas esos planes, cuando tú te equivoques, nada podemos hacer. Hay una historiecita pequeñita por ahí que alguien le pidió a Dios una moto. Perdón, no se la pidió, fue al almacén y compró una moto. Y cuando anduvo en su moto, la dejó parqueada fuera del almacén y salió y dijo, ¡ay, Dios, me robaron la moto! Y se fue a orar, se fue a humillar a la presencia de Dios. Y fue y le dijo, Dios, ¿por qué me robaron la moto? Y Dios le contestó, ¿y es que acaso usted me pidió permiso para tener la moto? Solo me está reclamando porque se la robaron. Pero usted escuchó que yo quería que tú tuvieras una moto. Y me lo sé con paseos, con cruceros, con universidad, con cualquier cosa. Porque debemos ir a la presencia, no luego a reclamarle por qué me fue mal en el negocio. ¿Por qué le fue mal en el negocio? Porque usted a mí no me entregó ese plan. ¿Por qué me fue mal con la novia o el novio? Pues usted no me dijo, no me pidió permiso si esa era la novia o si ese era el novio. Listo. Entonces, como estamos hablando de la fe, estamos preguntando aquí, nosotros agradamos a Dios cuando no actuamos con fe. Cuando nosotros no confiamos en Dios, no lo estamos agradando. Por eso el resumen final de que agradar a Dios es ¿qué es la conclusión de esto? Que nosotros, para poder exaltar su nombre, exaltarlo a Él, es agradarlo, es obedecerle. Cuando exaltamos su nombre, lo estamos agradando y Él nos manda a agradarlo a Él. ¿Y cómo se agrada? Obedeciéndolo, porque sin fe es imposible agradarlo. Cuando yo creo en mí mismo, no estoy agradando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a Hebreos 11:6 para que tú lo tengas ahí. Estamos en Nueva Versión Internacional. Hebreos 11:6 dice, solo 11:6, en realidad sin fe, o sea, de verdad sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero es que yo tengo fe en mí mismo. No, ahí no vale. Es que no te necesitas agradar a ti mismo, necesitas agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Hay alguno aquí que se acerca a Dios? Bueno, entonces creamos que Él existe, porque aquí venimos a la iglesia o en la casa buscamos a Dios, pero yo tengo que creer que Él existe, porque aunque le hable al Dios invisible, yo lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Yo tengo que creer que Él existe. Es un mandato y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y cómo me recompensa? Con la bendición que me da cuando me meto en algo que Él me dejó meterme. Pero si nos vamos solo confiando en que, sí, es que las 5 estrellas me dijeron que es el mejor lugar, ahí está la confianza en Dios. No se lo presenté, lo estoy agradando. Empieza con N y termina con O. ¿Lo estoy agradando? Muy bien, ahí les voy ayudando. Bueno, pero ¿cómo recibo fe para agradarlo a Él? Romanos 10:17. Sí, Él me está hablando que sin fe, pero ¿cómo recibo la fe? ¿Quieren saber cómo se recibe la fe? Vamos a ver. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Es cualquier mensaje? Es que yo recibo fe, pero con la palabra de Dios. Si yo me unto de todo lo que hay en el mundo, de los consejos de los amigos, de leer libros que no me edifica mi alma, ¿qué pasa? No estoy recibiendo ni estoy oyendo la palabra o los mensajes que vienen de Cristo. La fe se gana cuando yo escucho la palabra de Dios. Si yo le hago un ratico a la palabra de Dios y otro ratico a otra cosita, pues no estoy concentrado en ganar fe. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿yo cómo recibo fe?
oyendo. Y yo como, ay, me va a tocar poner la Biblia en audio. No. Cuando tú lees, tú te escuchas a ti mismo. Cuando lees lo que dijeron los profetas en el nombre del Señor, estás oyendo las historias de los profetas. Cuando leemos la palabra, estamos oyendo lo que Dios dijo. La palabra de Dios, así se oye, muy bien. Entonces, Él a todos nos dio una partecita, algo que se llama una medida de fe. Y vamos a Romanos 12, 1, 21, del 1 al 21, porque acerca de la medida de fe vamos a aprender. Entonces dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿qué estamos tomando en cuenta? La misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando tú tomas la palabra te enseña que mi cuerpo se usa para ofrecer sacrificio a Dios, pero tomando en cuenta la misericordia de Él. ¿Hasta ahí vamos bien? No se amolden al mundo actual. Mira, en todo este pasaje que vamos a leer, vamos a descubrir todos los pecados que tenemos, porque de eso se trata, leer la palabra. Dice, aprovechando la misericordia de Dios. Y hay un mandato aquí que dice, no se amolden, ¿a qué? Al mundo actual. Y desafortunadamente los hijos de Dios, o los que decimos llamar cristianos, hay muchos que se dicen llamar cristianos y se amoldan al mundo actual. O sea que ahí ya encontramos varios pecados, ¿sí o no? Sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Durmiéndose en la prédica? No, ¿cierto que no? ¿Cómo se renueva la mente? Leyendo la palabra, conociendo la mente de Cristo, y esa mente de Cristo hace que la mente carnal ya piense otra cosa, ya piense como Cristo. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. O sea que mi voluntad, o la voluntad de muchos de este mundo, repite conmigo, no es buena, es desagradable y es imperfecta. Entonces Dios quiere que la voluntad se cumpla en mí imperfecta, mala o desagradable. Él quiere todo lo bueno. Muy bien, 3. Por la gracia que se ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que se debe tener. Otro pecado. Tú y yo nos sentimos más grandes que otros cuando, un ejemplo, yo ya no le hago a la ira, ya no me enojo fácilmente, y yo veo que un hermano se enoja fácilmente. Wow, yo ya no me enojo. Este hermanito, ¿cuándo va a aprender? Este pecadorcito. Entonces, nosotros debemos sentirnos por debajo de todos. Nunca debemos sentir que ya lo logramos. Y ese es un pecado muy grande, sentir que ninguno ha cambiado, pero yo sí. Eso es tener un concepto más alto del que yo debo tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios te haya dado. Entonces vamos a hablar un poquito de la medida de fe. Vamos a la primera imagen de la medida de fe. Cuando tú y yo empezamos en la iglesia, empezamos ¿una qué? La carrera. Entonces aquí estamos todos en su marca, listo, ya se miró cada uno dónde está. Ahí los puse a cada uno. Y la medida de fe es toda la que el Señor nos da cuando iniciamos la carrera. Tenga esta porcioncita, esta semilla que es el Espíritu Santo, ahí te lo dejo. Esta primera medida es el Espíritu Santo que viene a nosotros, y entre más nosotros usemos esa primera medida de fe, que se llama ¿cómo? El regalo del Espíritu Santo, vamos a la segunda imagen, que es la medida de fe cuando vamos por la mitad de la carrera. Vamos corriendo los unos a los otros, el uno le quiere ganar al otro y vamos llegando, pero mira que esa medida de fe va aumentando hasta que terminemos
la carrera. Cuando terminamos la carrera, finish. Pero la segunda imagen la quiero dejar para lo que sigue y regresamos al 4. Memoriza la segunda, que ahí vamos con un mensaje bien precioso. Entonces vamos al 4. Estamos hablando que cada uno tiene una medida de fe que Dios nos dio. Entonces dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo de Cristo y cada miembro está unido a los demás. Tenemos dones diferentes, repite conmigo, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Bueno, ¿y qué quiere decir la gracia ahí, iglesia? La gracia es la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados. Este tiempo de gracia que tú y yo tenemos, de tiempo, la gracia también es igual al tiempo, a la espera que Dios nos da. Él está esperando que tú y yo vayamos recibiendo dones, que es en medio de la gracia, que son regalos. ¿Qué son los dones? Regalos. Dice, todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. 7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ahí volvemos a la imagen 2 y quedamos en el 10. Entonces resulta que en la medida de fe, y quiero que me entiendas mucho esto, ven que algunos van adelante y otros van atrás. Pero el Señor dice, he terminado la carrera. Pablo, él no dice, terminé de primero la carrera. Todos estos muñequitos que están caminando ahí somos tú y yo. Según la medida, tú y yo, como dice en el versículo que estamos leyendo, que nos amemos los unos a los otros. Si yo ya no juzgo al prójimo, yo debo ayudar para que mi medida de fe ayude a otro, no que mi medida de fe juzgue al otro. Hasta ahí estamos. La medida de fe es para que todo el cuerpo crezca unido, crezca en amor, crezca junto, no creer que yo voy a llegar y dejo al otro. Necesitamos tener ese espíritu que Dios quiere que esté en la iglesia, no simplemente, yo voy para adelante y para adelante vamos, pero dejamos atrás el que quedó. Y sin ese amor y con ese juicio, el que quedó de malas. Y Dios dice que esa medida de fe es para que nosotros nos ayudemos unos a otros. Ahora, si el don que Dios te ha dado a ti es exhortar, la exhortación no es regañar ni criticar, sino animar al otro para que haga lo mismo que tú, que vas avanzando en la carrera. Pero si analizamos esto, puede que tú aquí vayas atrás en juzgar a los demás, pero ya no dices mentiras, vas por acá. Entonces, si el uno va avanzando en unas fortalezas, ese mismo se va quedando en unas debilidades. Entonces, aquí, ¿quién es más santo? Levánteme la mano el más santo, o levánteme la mano el más pecador. Todos somos iguales de pecadores, todos tenemos debilidades, y la tarea tuya y mía es juzgar o es ayudar, y que el regalo que Dios nos ha dado, hacerlo con esmero, como lo dice su palabra, ¿verdad? Entonces vamos al 10, porque la iglesia se ha graduado con honores de juzgar al que no lo ha logrado.
magíster, posgrado, en estar juzgando en aquel que no ha logrado. Y necesitamos tener misericordia y ser misericordioso. Ámense los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En este proceso de aprendizaje, cuando alguien hablaba algo mal de alguien, yo le decía, ¿tú eres capaz de decir eso que dijiste delante de esa persona? Ah, no, pues ¿cómo lo voy a decir? Le hago sentir mal. Pero lo dijiste delante del Señor. Y eso es lo que cuenta. Entonces no hay un amor sincero. Entonces yo estoy respetando al prójimo. Ahora, con solo pensarlo también estoy pecando. Porque delante de Dios lo estoy haciendo. Ay, venga, le cuento un chisme. O venga, hablemos por acá, que nadie me mire. Ay, nadie me está viendo. O uno se acerca a alguien y esconde el celular para que yo no lo mire. Pero yo, ¿quién soy? Está mirando Dios. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y te escondes. Y eso no es respetar al prójimo, porque tú te estás uniendo con otro de la misma iglesia a chismear, a hablar del prójimo. Ah, no, yo ya no hago eso, pero lo piensas. Y Dios juzga el corazón. No respetamos a Dios, porque cuando pensamos mal del prójimo estamos irrespetando al que lo creó. ¿Listo? Entonces tenemos que honrarnos. Honra a tu hermano. Si tienes que pedirle perdón al Señor porque no lo honras, porque incluso hoy cuando entraste a la iglesia viste a un hermano y pensaste mal de él, ahí ya la embarraste. Pero lo rico es que la podemos desembarrar pidiéndole perdón al Señor. 11. Voy muy rápido, vamos bien. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor. Ese fervor que da ¿quién? El Espíritu Santo. Ese fervor de amar al prójimo, de ponerse en el lugar de las otras personas. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ve, pero devuélvase. Pero es que si yo no persevero en la oración, pero si yo no muestro paciencia en medio del sufrimiento, es que me insultó, es que habló mal de mí, es que no me saludó, es que no tuve dinero, es que me humilló. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en medio de la circunstancia. En el sufrimiento es donde tenemos que ser más fieles con Dios, perseverar en la oración. Y Dios escucha la oración de los justos. Ahora sí, 13. Ayuden a los hermanos necesitados. ¿Cuántos de aquí necesitamos? Todos. Entonces, ¿y cuántos podemos ayudar? Es ayuda mutua. Todos necesitamos de todos. Amén. Todos necesitamos de todo. Practiquen la hospitalidad. La hospitalidad no solamente es que usted le dé albergue a alguien en su casa. La hospitalidad es que si vino alguien a la iglesia nuevo o que hace rato no venían, la hospitalidad es abrazar sin hipocresía, sintiendo de verdad que te alegra volverlo a ver. 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. ¿Y qué es maldecir? Maldecir no es decir este maldito, eso no es maldecir. Maldecir es decir malas palabras, no ser amable, ser descortés, no decir buenas palabras o palabras que bendicen es cuando no digo palabras que bendicen, estoy maldiciendo. 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. La vida cristiana entre hermanos es como un matrimonio. Serás fiel en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Porque entre hermanos somos como un matrimonio, estamos unidos en Cristo. Y no solo yo puedo estar bien con el hermano cuando él está feliz, sino cuando él está triste, me pongo triste con él, comparto la tristeza. Eso es fe. Eso es ganar fe delante del Señor, eso es ser justo, esa es la justicia de Dios. No, es que la justicia mía es, no, si este está amargado, dejémoslo solo, que se amargue solo. Esa es la justicia de ¿quién? Mía. Pero la justicia de Dios es ¿qué? Que yo vaya y comparta la tristeza con él. No, cuando él se ponga feliz y esté alegre y venga y me busque, los dos brincamos. Pero no se trata de que cuando el otro esté alegre yo estoy alegre con él.
de que no es, si hasta que no se alegre no lo voy a hacer. Es compartir lo bueno y lo malo. 16. Vivan en armonía los unos con otros. No se ve en la iglesia, no se ve en las familias. Pasa en TNT, ahí sí. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No escuchamos qué está opinando el otro porque quiero que valga mi palabra. Y no me humillo a escuchar la palabra de Dios para saber si estoy obrando mal o bien. Debemos ser solidarios. ¿Qué es ser solidario? Ponerme en el lugar de la persona y compartir eso que yo tengo con él. 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Procuren. Y siempre pagamos mal por mal, porque hay un orgullito adentro que no nos deja avanzar. 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con algunos. Con todos. Dios da la orden de vivir en paz con todos. Es que mi suegra, con todos, ahí está la suegra. O cualquier persona que te haga la guerra, ahí está. 19. No tomen venganza, queridos hermanos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando Dios dice que la venganza es de Él, es que yo solo me tengo que preocupar por mis pecados, acciones y errores. Y Dios se encarga de vengar al que está siendo injusto delante de Él. Si alguien está haciendo algo malo, repite conmigo: no es mi problema, es el problema de Él y Dios. Mi problema es preocuparme por mis pecados y mi iniquidad, que son bastantes. Suficiente con los míos para tener que preocuparme por los problemas de los demás. 20. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, le toca estar de acuerdo porque la palabra lo dice. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Alguien tiene enemigos? Los enemigos pueden ser la propia mamá, la abuelita, los hermanos, porque están en contra de lo que tú estás haciendo. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. Entre más hacemos el bien a los enemigos se van a avergonzar. Uy, después de como le contesté con 5 piedras en la mano, y era tanta la rabia que le cabían 5 piedras. Después de que le contesté así, y mira cómo me trata, me sirve el chocolatico con el pancito y el queso. Eso hace dar vergüenza. Mi conducta de amor y misericordia le hace dar vergüenza al que aún no se ha convencido de la verdad. 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y esto es más sencillo de lo que piensas y es más profundo de lo que crees. Cuando dice que yo venzo el mal con el bien, es que el enemigo recibe flechazos y queda destruido. Los enemigos, que son muchos, que son las huestes de las tinieblas que vienen a atacar. Y cuando yo hago el bien, los elimino, los extermino. Es la kriptonita que los desintegra. Entonces, cuando yo hago el bien, yo los estoy destruyendo, porque el bien vence el mal, y cuando yo hago el bien, estoy destruyendo todas aquellas cosas. Algo muy precioso que necesitamos hacer después de haber leído este capítulo, vamos a Proverbios 28:13. ¿Alguno encontró un pecado en este capítulo? Muchos. Entonces mire lo que hay que hacer. Ahí se dice amén, con energía. Hasta los dormidos digan amén, que ahí había muchos pecados, ¿cierto? Eso. 28. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Ay, no, yo que necesito unos milloncitos, no se trata de esa prosperidad. Cuando Dios habla de prosperidad es que avancemos en la carrera. Eso es prosperidad. Avanzar en la carrera para ir acercándome a las riquezas verdaderas.
Te lo repito. Cuando yo no encubro mi pecado, ¿qué es encubrir el pecado? Yo me voy igualito de aquí. Ve, esa prédica estuvo como buena, apenas que hubiera venido mi marido, hombre, para que hubiera escuchado todo esto. Que hubiera venido mi mamá, esto sí era para mi mamá. Que hubiera venido ese hijo rebelde. No, es para ti, es para mí, para cada uno. Entonces, si yo no me voy hoy consciente de todos los pecados que tengo, estoy encubriendo mi pecado y no voy a avanzar en la carrera. Y dice, quien lo confiesa y lo deja. Porque a veces cogemos el tirito de yo confieso los pecados y cuentan unas cosas. Bonito que lo cuenten, pero no es confesar y dejarlo. Porque mira, yo estoy aquí en la carrera y si yo confieso el pecado, confieso y lo dejo, avanzo en la carrera. Confieso un pecado, avanzo en la carrera hasta que ya no me ven ahí. Me vuelvo. Avanzo en la carrera. ¿Cómo se avanza en la carrera? No encubriendo mi pecado, porque no prosperaré. Me quito un peso de encima. Haz de cuenta que vamos con un talego lleno de piedras y cada que yo me quito el peso de la culpa, dejo una piedra y me voy con menos peso. Dejo otra piedra y me dejo con otro peso y de ahí que se lo vayan imaginando. Avanzo otra y me quito otra piedra y quedo livianito. Y voy a llegar más rápido al fin, al culminar la carrera. Vamos a 1 Timoteo 6, 9, 12. Y mira lo que decía Pablo. 1 Timoteo 6, 9. 6, 9. ¿Sí es? Listo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. ¿Quién se enriquece? El que lleva el morral y va lleno de riquezas, creyendo en sí mismo. No avanza, el peso no lo deja avanzar. Está lleno de las riquezas de este mundo. Y aquí está rico, pero no va para las riquezas verdaderas. Esos caen en la tentación, porque todo lo que les atrae de este mundo lo tienen ahí, es la riqueza. El internet, las fiestas, la ropa, la moda, los viajes, la mejor vida, lo que hablábamos la otra vez del sueño americano, todo eso. ¿Qué pasa con eso? Esas son mis riquezas. Entonces, yo me quiero enriquecer y caigo en la tentación de todas esas riquezas que están a mi alrededor. ¿Estamos? Esas riquezas me hacen esclavo. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Por eso no avanzan en la carrera, porque mi riqueza son los muchos deseos, los anhelos del corazón. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Cuáles son los afanes y los deseos? Insensatos y que me hacen daño. ¿Dios quiere para ti lo que hace daño o la sabiduría? Exactamente. Entonces nos hunden a la gente en la ruina y a la destrucción. Y vamos al 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Analizas ver si todo lo que tú estás soñando tiene que ver con el dinero y es lo que te roba la fe y la confianza en el Señor. Es la raíz de todos los males. Cuando te pones triste porque no puedes pagar cuentas, porque vienen cosas, porque no estás pensando solo en el afán del día, sino el de mañana, el de 15. ¿Qué sucede ahí? Es la raíz de todos otros males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe, se salen de la carrera por pensar en el dinero, por amar el dinero, por amar todo lo que tiene que ver con pagar, comprar. Y que está eso en el corazón. Por codiciarlo, algunos se han salido de la carrera, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú y yo nos causemos sinsabores. Él quiere formarnos en esa vida de fe donde nos concentremos para ir por la riqueza verdadera. 11. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe,
el amor, la constancia y la... Se parece a todo lo que estamos hablando. La fe, la constancia. Esmérate. Y cuando uno se esmera es porque busca eso. Se sienta en el escritorio a hacer las tareas de la fe, a estudiar. 12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. La buena batalla de la fe es la que Dios nos manda a ti y a mí a pelear. Es esa pelea constante contra la carne. Yo le gané hoy a la carne, un paso más. Hoy le gané a la carne, otro paso más. Y así se avanza para que terminemos esa carrera. Dice, haz tuya la vida eterna, hágala mía, abraza la vida eterna. Que nadie nos la robe, nadie tiene por qué robarla. A la que fuiste llamado. ¿A qué nos llamaron a ti y a mí? Entonces abrázala. Y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Tú y yo hemos declarado cuando nos bautizamos, cuando estamos frente a una multitud de testigos, diciendo, y tal vez todos los que estamos aquí ya nos bautizamos, y cuando nos bautizamos es una declaración de fe, de que yo abrazo la salvación y lucho por ella. Y cuando preparaba este tema, el Señor me recordó algo que pasó en mi infancia muy precioso y que el Señor permitió que eso pasara y me traía mientras preparaba el mensaje, porque realmente para hacer la carrera debemos tener un corazón de niño. Resulta que te voy a transportar hace muchos años, tenía 11 añitos. Y en la ciudad donde yo vivía con mi papá y mi mamá en ese tiempo, mis hermanos, mis hermanitas, había una competencia en el parque de atletismo. Y a mi papá y a mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea de inscribirme a mí. Me inscribí en una competencia de atletismo. Ustedes ya conocen la pastora como es de atlética. Y ahí el Señor me permitió comprobar muchas cosas en eso. Entonces, resulta que a un parque grande, para mí a los 11 años, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes cuando crecen pasan por un lugar que cuando estaba chiquito lo veían muy grande. Había que darle 3 vueltas a un parquezote. Yo creo que si voy ahorita veo que es un parquecito. Y había que darle 3 vueltas y eso era la competencia del barrio. Me pusieron el número aquí grande y a la competencia había que romper la cinta. Y yo venía corriendo ya, con la lengua afuera. Y yo vi que alguien me venía estirando los brazos. Ahí viene la ganadora. Y me hacían porras, que ahí viene la ganadora. Rompieron la cinta. Eso merece una musiquita ahí como de suspenso. Pasé, rompí la cinta. Yo vi que un señor me cargó y cuando ya me traían la copa de ganadora. Cuando llega uno de los jueces y dice, no, un momentico. ¿Qué pasó ahí? Es que apenas la niña lleva la primera vuelta. Entonces me dijeron, siga niña, siga, dé la vuelta, son 3. Entonces yo volví y yo seguí dando la vuelta, pero ya les voy a contar todo lo que el Espíritu Santo me habló ahí. Son 3 vueltas, ya otros venían en la tercera atrás de mí ganando. Yo creo que el que venía atrás de mí, ese sí era el ganador, ya venía con la tercera vuelta, yo apenas dando la primera vuelta. Y me volvieron a poner ahí, pero yo no entendía lo que pasaba. Siga niña dando la vuelta, todavía no, siga. Di la segunda, la tercera. ¿Y saben qué mensaje me daba el Espíritu Santo a mí? Porque yo luego grande me acordé de esa historia. Y yo pensaba, ay no, cuántos señores se burlaron de mí. Fui el hazmerreír de todos. Se burlaron de mí. Eso lo pensé grande, cuando mi maldad ya había crecido. Y antes, a los 11 años, todavía estaba en la inocencia. Yo era muy inocente a los 11. Entonces, el Señor me hablaba, para terminar la carrera, se debe tener un corazón de niño. Porque a mí no me importó en ese momento si gané o no gané. A mí me dijeron, siga mi hijita que todavía no ha llegado. Tampoco entendí cuando me cargaron. Y tal vez si yo devolviera el tiempo o el Señor me diera la oportunidad de volver, sí se burlaron de mí. Hoy nos dio risa. Pero a mí, en el corazón de inocencia y de niña que tenía en ese momento, no me permitió que nada me impidiera seguir la carrera. Porque cuando uno se impide, como grande en su maldad, seguir la carrera, ay no, ¿qué dirán de mí?
No, y después de que se burlaron, después de que yo fui el hazmerreír de todo el mundo, ahí empiezan esos complejos y esas mentiras que nos mete el enemigo y nuestra carne, de que hay algo hoy que nos impide seguir la carrera. Un problema, una situación, cualquier cosa. Y yo recuerdo que yo seguí corriendo y a lo mejor llegué de última, no recuerdo. Sé que no llegué de primera, pero es la motivación para yo saber que yo seguí insistiendo porque tenía un corazón de niño. Y eso es lo que Dios quiere, que nada te impida. Porque mira la maldad, cuando yo me acordé, yo, ¡ay, qué vergüenza! Mis padres sintieron vergüenza de mí. ¿Qué les habrán dicho a mis papás y ellos ilusionados? Pero ese corazón de niña no me dejó, no me impidió que yo siguiera la carrera. Cuando tenemos un corazón de niño, luchamos por seguir. Y yo quiero que terminemos hoy con Miqueas 6:8. Y que te lleves en el corazón que es necesario, repite conmigo, es necesario y obligatorio terminar la carrera. No quedarme en la primera vuelta, ni en la segunda, ni en ninguna. Porque si yo dejo guardado en mi corazón cualquier situación, cualquier problema, cualquier obstáculo, no puede ser un motivo de rendirnos. Las faltas de los demás no pueden ser un motivo para rendirnos. Mi falta de fe no puede ser un motivo para rendirme. Que todo me sale mal no puede ser un motivo para rendirme. Que es que estoy con una persona muy difícil, no puede ser. Que es que mi situación económica, repite conmigo, no hay nada que me impida seguir la carrera. Él te ha mostrado, oh mortal. ¿Cuántos mortales vinieron hoy? Él dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Repite conmigo, practicar la justicia. ¿Practicar qué? La justicia. Y la justicia se practica porque el justo me enseña de justicia. Amar la misericordia porque el misericordioso me enseña a través de su palabra cómo ser misericordioso. Y me enseña a ser humilde porque es mi proveedor. Y ese proveedor me hace humillarme ante Dios para saber que yo no puedo hacer las cosas y que Él las hace por mí. Amén. Amén. Ponte de pie. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Quiero que ahí donde tú estás, si nunca lo habías hecho, yo te invito a que de corazón hoy lo hagas. Si me regalas piano y me dejas ese versículo ahí. Amplíame el versículo. El Señor habla hoy a la iglesia y le dice, oh mortal, oh hijo mío, siente la voz del Padre a través de este profeta que habla hoy a nuestros corazones. Iglesia, si tú nunca lo habías hecho, hazlo hoy. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Porque Él ya nos ha dicho qué es lo bueno y qué espera de ti y de mí. Él solo nos pide que practiquemos la justicia. ¿Y qué más que su palabra del justo? La palabra del justo que me enseña de justicia para practicar la justicia. Pero ¿qué tal si hoy en el corazón practicamos ese proverbio que Dios quiere que tú y yo llevemos en el corazón? Ese proverbio donde el Señor nos pide que no encubramos el pecado. ¿Qué tal si ahí le dices, Señor, perdóname porque no practico tu justicia? No encubras tu pecado. Dile, Padre, te pido perdón porque yo no practico. Y mira,
Levanta tus manos en señal de que necesitas recibir de Él. Solo cuando levantamos las manos hacia Él nos purificamos. Y mientras confiesas conmigo, iglesia, tus vestiduras serán purificadas. Si tú anhelas en tu corazón que las vestiduras se purifiquen, entonces con las manos levantadas dile: Padre, perdóname, porque solo practico mi justicia, porque no practico tu justicia, porque no entró tu justicia a mi corazón. Perdóname, Señor, porque no amo la misericordia. Y aún pídele perdón porque encubres el pecado, porque tú mismo crees engañarte a ti mismo, pero a Dios no lo puedes engañar. No encubras el pecado. Haz lo que dice Proverbios 18. No encubras el pecado para que puedas prosperar. Dile: Padre, ayúdame a prosperar en la carrera, ayúdame a avanzar, ayúdame a quitar esta culpa, ese peso. Quiero andar y terminar. Padre, te pido perdón porque no amo la misericordia. Dile: perdón, Señor, porque no amo la misericordia. Y dile al Espíritu Santo que te traiga imágenes al corazón. Cómo no eres misericordioso, cómo puedes ser justiciero o verdugo de los demás cuando solo juzgas a los demás. Deja que Él te purifique, iglesia. Él está aquí y Él está con el agua pura, como dice su palabra, vistiéndote, cambiando las vestiduras, purificando los vestidos. Pídele perdón porque no caminas humildemente delante de Él. Pídele perdón porque tienes mucha fe en ti mismo. Pídele perdón porque solo confías en lo que tú puedes lograr, porque a ti te parece bien todo lo que haces. Pídele perdón porque hasta hoy has hecho cosas y te tienes tanta fe que has olvidado el verdadero proveedor. Lo has olvidado, porque Él dice que si nosotros creemos en un Dios verdadero, necesitamos estar seguros y creer de verdad que Él está con nosotros. Confesamos que Él es nuestro Dios, pero no le creemos. Pídele perdón por no creerle, porque pesan más tus pensamientos, los consejos de otros, o todo lo que hay alrededor del mundo que nos entorpece, que nos vuelve tontos y no nos deja andar en su sabiduría. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Yo te ruego, Padre, que escuches a cada corazón arrepentido y que le concedas todas las peticiones de su corazón que van conforme al propósito que tú tienes señalado para cada uno. En el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén.